Bueno, pues nuestro siguiente conferencista es licenciado en Sistemas Computacionales en el Tecnológico de Monterrey, donde también tiene una maestría en Administración. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector asegurador mexicano y desde hace más de 10 años es socio fundador de Segutrends, empresa con misión en el desarrollo de ofertas tecnológicas disruptivas para el mercado asegurador mexicano. Segutrends cuenta con un inventario de herramientas tecnológicas que se combinan para generar ventajas competitivas para sus clientes con base en los objetivos de negocio que estos tengan. Segutrends ha desarrollado alianzas con actores importantes en el sector asegurador, por supuesto en México, lo que lo convierte en un referente de la forma de administrar y operar grandes negocios. Con nosotros, el licenciado Raimundo Chapa Flores. Licenciado Chapa, bienvenido. Licenciado, bienvenido. ¿Qué tal, Rosana? Buen día. Muy buen día. Bienvenido. Te dejo en tu foro. Gracias. Aquí listo. Déjame nada más ajustar aquí un poquitín. Dame un segundito. Creo que ya se ve en mi pantalla, ¿verdad? Ya se ve perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues listos. Si les parece, empezamos. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. La realidad es que el entender de tecnología y poder aplicarla de forma práctica, pues es algo sumamente importante e interesante, ¿no? Y algo que vamos a ver, vamos a ver todo un contexto de lo que es la tecnología, entender las bases y demás. Y bueno, y el multiplicador de gastos médicos es un muy buen ejemplo de cómo podemos utilizar de forma práctica la tecnología, ¿no? Entonces, empezamos. Vamos a hablar de la tecnología y los seres humanos. Como tal, la tecnología forma parte de nuestro hacer cotidiano. Cuando hablamos de tecnología, no entendamos única y exclusivamente alta tecnología o lo que son las computadoras o los robots. La tecnología es algo tan simple como la capacidad que tienes de poder levantarte en la mañana y lavarte los dientes o abrocharte la cinta de los zapatos, poder vestirte de una forma correcta. Esa es tecnología, ¿de acuerdo? Entonces, de una u otra forma, es muy claro, o sea, la tecnología forma parte de nuestro ser cotidiano y por otro lado, lo debemos ubicar en un contexto práctico, ¿de acuerdo? O sea, ¿cómo llevamos la tecnología en nuestro día a día de forma práctica, de forma real, que nos funcione, que nos sirva, ¿de acuerdo? Entonces, ya hablando un poquito más de qué es la tecnología, pues la tecnología es el actuar de los seres humanos para producir cambios en sus situaciones. ¿Ok? Entonces, el contexto es claro, o sea, es cómo necesito hacer compras del supermercado. Bueno, pues la tecnología es algo tan simple como subirte al coche y que poner el navegador, si es, el Waze o demás, el mapas, para que te lleven de un punto a otro, si es necesario. Entonces, simplemente es cómo actuamos para poder cambiar nuestras situaciones. Queremos hacer una venta a un prospecto, pues obviamente es usar nuestras capacidades, nuestros conocimientos para poder hacer una presentación de ventas y poder cerrar una venta como tal. Entonces es el cambio de las situaciones en las que nos encontramos. ¿Ok? Por otro lado, los artefactos, herramientas, solo son tecnología. Esto es bien importante entenderlo. Si las personas que las utilizan tienen el conocimiento para explotar sus capacidades. Lo voy a repetir porque es bien importante. Los artefactos o herramientas solo son tecnología si las personas que la utilizan tienen el conocimiento para explotar sus capacidades. Una computadora, ¿sí? El mejor ejemplo. Una computadora laptop la podemos usar como un pisapapeles, la podemos usar como un objeto decorativo, ¿sí?
La podemos usar, a lo mejor si tenemos un poquito más de capacidad para escribir correos electrónicos y comunicarnos por correo, o la podemos utilizar para escribir ensayos si sabemos, o hacer una presentación de PowerPoint o de Keynote o demás. Pero realmente una computadora, si tenemos el conocimiento, podemos explotar sus capacidades y utilizarla para producir nuevas ofertas, para aprender, para comunicarnos, para coordinar acción. Esas 4 acciones fundamentales son, por ejemplo, lo que nos permite hacer una computadora. Y entendamos esto, o sea, sin conocimiento la tecnología pues, no sirve, o sea, existe, es como tal, es un artefacto, pero no lo podemos llevar a la práctica si no tenemos el conocimiento. Y ahorita vamos a ver un poquito más de esto, ¿no? Entonces, esto, bien importante, la tecnología produce oportunidades, ¿sí? No posibilidades. Primero, sí es importante distinguir una posibilidad de una oportunidad. La posibilidad viene antes, pero realmente la oportunidad se da cuando tienes la capacidad de explotarla, ¿sí? Cuando es algo real, cuando lo puedes llevar a cabo, ¿de acuerdo? Entonces, como tal, la tecnología abre un sinnúmero de oportunidades para los que se quieren transformar y mejorar día con día. Yo siempre hablo de la intención, primero antes que nada, o sea, debemos de tener la intención de cualquier cosa, nuestro propósito específico, pero algo muy importante es querer transformarse y querer mejorar día con día. Y esto es algo que la tecnología nos da la oportunidad de hacer. Entonces, como tal, la tecnología básicamente nos permite 2 cosas. Mejorar lo que ya hacemos. Todos tenemos prácticas de una u otra manera incorporadas en nuestra rutina diaria. Y la tecnología como tal nos permite mejorar lo que lo que ya hacemos, ¿sí? Existen nuevas cosas, nuevas cuestiones, existe una nueva aplicación, por ejemplo, estaba viéndola el día de ayer, que te permite hacer pitch de ventas muy prácticos, muy padres, y es una combinación entre, pues es como un keynote con video, pero es algo muy padre. Entonces, el tema es, oye, si ya lo hacemos de una forma, pues podemos incorporar o hacer la tecnología, utilizar la tecnología para mejorar lo que ya hacemos, ¿sí? Y por otro lado, y esto es algo muy importante y es el reto, creo yo, que tenemos todos, es poder inventar nuevas maneras de hacer las cosas, ¿ok? Y esto es algo interesante, o sea, fundamentalmente los seres humanos hacemos y tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer en la vida para sobrevivir, para tener éxito, para desarrollarnos. Pero el tema es, bueno, ¿cómo salgo un poquito de la zona de confort y cómo invento nuevas formas de hacer las cosas? Y siempre hay que tener la inquietud, porque la tecnología otra vez como tal, per se, no nos lleva a nada si no tenemos el conocimiento de poder aplicarlo y poder llevar a casos prácticos y útiles, ¿no? Entonces, esto es importante. Hay que recordar siempre esta ecuación, que es algo de lo que ya he estado veniendo comentando. La tecnología más el conocimiento de poder explotarla es igual a herramientas que producen situaciones de muy alto valor. Y ahorita entendamos el valor desde 3 aspectos. El valor por la importancia que algo tiene, o sea, la importancia es una cuestión de las consecuencias que genera, ¿sí? Por la utilidad práctica que nos da, o sea, cuál es la ayuda que nos va a permitir una cierta herramienta, ¿sí? Y por otro lado, la rentabilidad, porque muchas veces el desarrollar ciertas herramientas, pues a lo mejor no es rentable en cierto momento ya lo permiten. Entonces, el tema rentable es muy importante. Entonces, el valor lo podemos definir en esos 3 parámetros, pero siempre tecnología más conocimiento en la capacidad para desarrollar herramientas que produzcan situaciones de muy alto valor. Bien. Por otro lado, hablemos de que la tecnología produce cambios en nuestra industria. En la industria aseguradora, aún en la industria aseguradora, que bueno, por mucho tiempo siempre se ha dicho que es una industria que va muy despacio, que va lenta o que a lo mejor no necesariamente va en avanzada como lo podrían ser otras industrias, pues la realidad es que la tecnología produce cambios, ¿sí?
y vivimos en un entorno global y altamente competitivo. Esto es clarísimo, cada vez hay más competidores, cada vez hay más participantes, nos enfrentamos a entes, entidades, a competidores que a lo mejor antes no veíamos, pero siempre han estado ahí y la cuestión de vivir en un mundo global, pues obviamente le permite a esos competidores participar en otros países, y bueno, eso de una u otra forma genera que estemos en un mundo cada vez más competitivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que los emprendedores e innovadores utilizan las computadoras y el Internet para producir nuevos y mejores productos y servicios. ¿Sí? El seguro, recordemos, pues es una combinación de producto y servicio, y la gente que está emprendiendo, innovando, todo el tiempo está usando las computadoras, el Internet para comunicarse y producir nuevos y mejores productos y servicios. Entonces, esto es un ciclo sin fin, ¿ok? Que se encuentra en crecimiento y constante evolución. Y es obvio entenderlo, porque cuando se genera algo nuevo, pues obviamente los competidores buscan al menos igualarlo, y eso, para producir, quitar esas ventajas competitivas que se pudieron haber generado, pero luego lo que se busca es superarlo. Entonces, pues eso es un ciclo sin fin que siempre lo estamos observando, ¿de acuerdo? ¿Y a qué es a lo que lleva? Y esta es la idea final en este punto, ¿no? Eventualmente todos los productos y servicios se vuelven obsoletos. Y ese es un punto que yo creo que vale muchísimo la pena reflexionar en él. Eventualmente todos los productos y servicios se vuelven obsoletos. Recordemos, o sea, la historia de los navegadores, recordemos la historia de las cámaras fotográficas, recordemos la historia de los videoclubs. Hay muchos ejemplos de esto, y lo que en un momento dado se siente o se puede percibir como que es la última tecnología o la última forma de hacer las cosas, eventualmente se vuelve obsoleto. ¿Y cuál es el mensaje aquí? Es un mensaje y una invitación. Pues obviamente que esa obsolescencia no te llegue, que esa obsolescencia no te alcance. Y para poder lograr esto, pues obviamente debemos siempre estar buscando cómo podemos incorporar la tecnología para poder evolucionar, para poder transformarnos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, esto es bien importante, porque luego entendemos y luego vemos y decimos, bueno, ok, tengo la intención, quiero llevar la tecnología a un uso práctico, quiero generar valor en mi trabajo, en mi oferta, con el uso de tecnología, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo a la práctica? ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos que hablar de 3 etapas, ¿sí? Para incorporar la tecnología en nuestro día a día. La primera etapa es adoptarla, ¿ok? Luego adaptarte a ella y después usarla. Y voy a entrar a detalle en cada uno de estos puntos porque son muy importantes. El adoptar algo significa es que sabes que existe y te empiezas a familiarizar con ello. O sea, yo sé que existe, por ejemplo, en el caso de Segutrends, la tecnología de los robots de software. Entonces, bueno, vamos a entender, vamos a investigar de qué se trata un robot de software, cómo nos puede ayudar a entenderlo, cómo lo está utilizando otras empresas, otras personas, y es un concepto donde empiezas a familiarizarte con ello. El adaptarte es cuando ya empiezas a incorporarlo en tu día a día. Por ejemplo, yo puedo usar un robot de software para que automáticamente descarte todos aquellos correos electrónicos que se detecten como que son spam y que no me van a servir, ¿sí? Entonces, o puedo utilizar un robot, no sé, para cualquier otra aplicación que yo vea en mi día a día. Y el concepto ya de usar la tecnología es cuando utilizo esa tecnología en mis ofertas diarias, en mi día a día. O sea, por ejemplo, en el caso de Segutrends, utilizamos robots de software y va muy relacionado con el tema que estamos hablando de multicotizadores, para entrar a los portales de las aseguradoras y poder sacar una cotización de gastos médicos, porque digo, en gastos médicos, por ejemplo, no es igual que en autos, no existen servicios web o APIs que te permitan hacer esto, pero podemos programar un robot
para que entre, como si lo hiciera un ser humano, al sitio web de la aseguradora, al portal de la aseguradora, capturar todas las coberturas y condiciones que van a crear para crear un plan, y ese plan como tal, presentarlo en un multicotizador. Entonces, ese es el concepto de ya usarla. ¿Cómo incorporo esa tecnología en mis ofertas, en lo que yo hago en un día a día? ¿De acuerdo? Entonces, adoptarlo es cuando me empiezo a familiarizar con algo que existe, con una nueva tecnología, adaptarte, la empiezo a usar en mi día a día, pero en cuestiones prácticas, y el usarla es realmente ya cómo creo mis ofertas mejores, cómo las mejoro, cómo hago nuevas ofertas, ya incorporando la tecnología en un uso práctico en lo que estoy haciendo en mi día a día. ¿De acuerdo? Entonces, hay una idea que quiero dejar y quiero resaltar en esto. Para sobrevivir es indispensable transformar y evolucionar a nuestras empresas y a nosotros mismos. Esto es un tema básico, y no hablo de ser exitoso, ¿sí? O sea, definitivamente lo tenemos que hacer, pero antes lo que buscan los seres humanos por naturaleza es sobrevivir. Y en una naturaleza humana, en lo personal, o en una cuestión empresarial. Entonces, es indispensable transformar y evolucionarnos. Es algo que quiero dejar claro y obviamente pues la tecnología nos permite hacerlo, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hablar ahora de cómo podemos diseñar productos y servicios con el uso de la tecnología, ¿de acuerdo? Porque bueno, la tecnología existe, pero ¿cómo la aplico? ¿Cómo diseño? ¿Cómo hago cuestiones que realmente tengan un valor? ¿Sí? Y para esto debemos de tener en mente dos principios fundamentales. Uno es el principio de indiferencia, y algo muy relacionado con el principio de indiferencia es el principio de utilidad marginal. Entonces, los voy a explicar. El principio de indiferencia lo que dice es que el ser humano como tal es indiferente, o sea, no le es importante, no presta ni siquiera atención a todo aquello que es común, que existe en abundancia, que es ordinario, ¿sí? Algo tan simple, pero por ejemplo tan indispensable como el aire que respiramos, somos indiferentes a él, aunque es algo que necesitamos para sobrevivir. Si lo tienes en abundancia, realmente no le ves el valor, o sea, no encuentras la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Entonces, lo que nos dice esto es que si hacemos lo que todos los demás seres humanos hacen, o hacemos, por ejemplo, en el caso práctico de los seguros, ofrecemos lo que todos los demás agentes de seguros ofrecen, o lo que nuestra competencia ofrece, pues la gente va a ser indiferente a nuestra oferta. Y lo que va a suceder con eso es que no la van a valorar, la van a apreciar. Y cuando hablo de apreciar es que le van a poner precio, ¿sí? Entonces, tu única cuestión o lo que te puede hacer diferente a tus competidores, pues es el precio, es en cuánto vendes tú un producto, en cuánto vendes tú un servicio, ¿de acuerdo? Pues por eso es muy importante entender el principio de indiferencia. Y el principio de utilidad marginal, que es un corolario de este principio de indiferencia, lo que te dice es que los seres humanos valoramos lo que existen al margen de la oferta. O sea, marginal no quiere decir que sea una cuestión no importante. No, marginal existe si tenemos una oferta, lo que existe en los márgenes de la oferta. Esto es lo que te hace diferente, ¿de acuerdo? Entonces, si hablamos, por ejemplo, de algo tan simple como manzanas, pues la utilidad marginal de una manzana es el sabor adicional o que tenga un buen sabor. Si hablamos, por ejemplo, de una cuestión, la utilidad marginal que te genera un basquetbolista, pues son aquellos 2 o 3 puntos en promedio que da de un basquetbolista normal, un profesional. Pero pues obviamente una estrella, ese porcentaje de 2 o 3 puntos adicionales en promedio que te genera, pues es lo que hace la diferencia en un partido, ¿sí? Y es lo que hace la diferencia de ganar o perder un campeonato, ¿de acuerdo? Entonces, el principio de utilidad marginal es muy importante, y lo que nos dice ya en la cuestión práctica es que tenemos que diferenciarnos, tenemos que siempre encontrar algo que haga que nuestra oferta sea diferente.
Y si volvemos al concepto anterior de que eventualmente los productos y servicios se vuelven obsoletos con el tiempo, pues con mayor razón. O sea, siempre tenemos que estar viendo cómo la tecnología nos puede estar ayudando para estar incorporando nuevas capacidades y nuevas utilidades marginales a nuestros productos y a nuestros servicios. ¿De acuerdo? Bien. En la parte de, continuando con diseño de productos y servicios, como ya comentaba, la cuestión de valor, criterios para definir el valor de un producto o servicio, lo voy a volver a comentar porque eso es importante. La cuestión de la importancia por las consecuencias que genera. Siempre tenemos que pensar cuando diseñamos un nuevo producto y un nuevo servicio, pero qué consecuencias va a traer, ¿sí? Y esto es algo muy importante comentar. La utilidad por la ayuda que nos proporciona para resolver un problema o para ejecutar una tarea, y más si es una tarea de nuestro día a día, ¿de acuerdo? Por otro lado, la rentabilidad. Como comentaba, pues obviamente hay que ser algo que no sea rentable, porque muchas veces dejamos fuera de la ecuación el tema de la rentabilidad. No podemos diseñar algo que sea muy costoso para nosotros, pero pues ese costo nos lleva a la rentabilidad y el tema pues a lo mejor no es rentable. Ahora, recordemos, cuando hablamos de rentabilidad, esto es importante, el costo no nada más es el costo monetario, no nada más es el costo del dinero, esa es una parte del costo, pero el costo también lo podemos entender como el tiempo que le dedicamos a las cosas, el costo lo podemos entender como la energía que le tuvimos que dedicar a algo para llevarlo a cabo, ¿sí? Y algo bien importante también, el costo de oportunidad, el estar haciendo algo en lugar de estar haciendo algo más, ¿sí? Entonces, siempre cuando diseñamos un producto y servicio con nuevas tecnologías, pensar en la cuestión de rentabilidad, y otra vez, no nada más por el tema económico, sino el tema muy importante de qué beneficios nos va a traer contemplando el costo de oportunidad, el costo de nuestro tiempo, de energía y el monetario, como comento. Bien. Siguiendo con esta parte de diseño de productos y servicios, siempre aspectos que siempre debemos de considerar. Y esto es pues ya llevando hacia el tema de todo lo que hemos visto. Siempre debemos de buscar producir ventajas competitivas. ¿Qué son ventajas competitivas? Cuestiones que nosotros hacemos que los demás no hacen como tal, ¿sí? Entonces son capacidades, nuestras capacidades adicionales. Y esto es bien importante. Otra vez, recordemos el principio de indiferencia, el principio de utilidad marginal. Es bien importante siempre hacer algo que los demás no hagan. Y eso es lo que realmente le va a dar valor y eso es lo que realmente la gente va a ver en nosotros, en qué nos distinguimos, en qué somos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, muy práctico en el caso de un agente de seguros, bueno, y esto aplica para cualquier industria o para cualquier producto o servicio, pero muy claro en nuestra industria. Todo producto y servicio que desarrollemos nos debe ayudar al menos a una de estas tres cuestiones: a vender más, a ser más productivos y o a ofrecer un mejor servicio. ¿De acuerdo? Entonces, pensémoslo. O sea, el agente de seguros es un comisionista, a fin de cuentas. Entonces, la parte de vender más, si no vendemos o no venden los agentes como tal, pues no generan comisiones. Entonces, siempre, por ejemplo, los productos que se desarrollan en Segutrens, que somos una empresa totalmente enfocada en la industria de seguros, pues deben ser productos que le ayudan a la gente de seguros a vender más, ¿sí? Que te ayude a ser más productivo en tu día a día. ¿Cómo haces más con menos? El tema de los multicotizadores, por ejemplo, pues en lugar de tardarte 30 minutos en hacer una oferta de autos, ni siquiera de gastos médicos, que todavía las de gastos médicos son más complejas, ¿sí? Pues obviamente con un multicotizador lo puedes lograr en 2 minutos o en 3 minutos, ¿sí? Entonces, simplemente y de manera natural te lleva a ser más productivo y te lleva ¿a qué? Pues obviamente a vender más. Y la última característica, el poder ofrecer un mejor servicio. Otra vez, el uso práctico de un multicotizador, si tú te tardas 30 minutos de tu tiempo efectivo en hacer una cotización, pero la realidad es que
Cuando estás en tu día a día, están entrando llamadas telefónicas, estás atendiendo otros asuntos, o realmente son 30 minutos, a lo mejor si se lo dedicas al 100%, pero una cotización te puede inclusive llevar días, porque no te das el tiempo para hacerlo. Y eso, pues, ¿en qué recae? Recae en un mal servicio a tus prospectos, un mal servicio a tus clientes, ¿de acuerdo? Entonces pensemos, obviamente que, por ejemplo, en el caso de un multicotizador, pues te puede ofrecer un mejor servicio porque tú le puedes estar cotizando en línea, a lo mejor a la persona, si la tienes en el otro lado de la línea telefónica, pues ahí le puedes estar haciendo su cotización, explicándosela en ese momento. O si tienes un portal y tienes la capacidad de poder estar cotizando en línea, pues ahí directamente el prospecto o el cliente va a estar interactuando con tu plataforma y va a estar obteniendo un mejor servicio de parte tuya. Entonces, siempre cuando pensemos en el desarrollo de productos y servicios, debemos de pensar cómo nos pueden ayudar a vender más, cómo nos puede ayudar a ser más productivos o cómo nos pueden ayudar a ofrecer un mejor servicio. Y bueno, ya entrando a la parte del multicotizador de gastos médicos, vamos a hablar de premisas fundamentales, ¿de acuerdo? Algo bien importante, y esto es algo que se va reconociendo cada día más en nuestra industria, y obviamente esto se da por la competencia que existe. El agente de seguros tiene la obligación de asesorar a su cliente sobre la alternativa adecuada de protección de acuerdo a sus necesidades. Esto es bien importante porque muchas veces se entiende el multicotizador como una herramienta que nos ayuda a definir o identificar la aseguradora donde sale más barato, ¿sí? Y esto es una verdad a medias, o sea, sí, el costo, el precio como tal, pues es un factor importante, pero de nada te sirve un precio bajo si estás vendiendo un seguro o estás ofreciendo un seguro que no es el correcto, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos en un multicotizador no nada más como una herramienta que nos va a decir dónde es la aseguradora más barata. Pensemos en un multicotizador como una herramienta que nos va a permitir asesorar realmente a nuestro cliente con el mejor plan, con las coberturas adecuadas y que realmente necesita nuestro prospecto, nuestro cliente, ¿de acuerdo? No es lo mismo, y lo hemos comentado mucho, por ejemplo, el seguro de autos que requiere una persona, un joven, a lo mejor un profesionista recién egresado, que el seguro de autos que requiere a lo mejor ya un casado que tiene hijos ya en edad de manejar, pues obviamente hay aseguradoras que a lo mejor no te cubren el aliento alcohólico, por ejemplo, otras aseguradoras que sí, y bueno, pues entonces son factores que debemos de considerar. Y otra vez, el conocimiento del agente de seguros que tenga sobre las coberturas y condiciones de las diferentes aseguradoras, ¿cómo las aplica? ¿Cómo crea realmente el plan adecuado? Saber qué coberturas puede darle su multicotizador, qué paquete diseñar de acuerdo a la necesidad de ese cliente en específico y bueno, saber si requiere o no requiere ciertas coberturas. Entonces, por ejemplo, en el caso de gastos médicos, esto es algo que nosotros ya estamos haciendo, o sea, la cuestión de poder crear un plan de acuerdo a las necesidades específicas del cliente. Y esto lo logramos de una forma muy clara y muy natural. Muchas veces nos dicen, oye, pues es que en el ramo de gastos médicos un multicotizador no es tan necesario como en autos, por ejemplo, y por dos razones, porque no se cotizan tantas pólizas de gastos médicos, por un lado, y por otro lado, porque no o sea, no es tan fácil cambiar de una aseguradora a otra un cliente que ya tiene un plan con cierta aseguradora. Pero esto es muy valioso y nosotros lo que hemos desarrollado y entendiendo esa necesidad, hemos desarrollado algo que inclusive es muy útil para comparar diferentes planes dentro de una misma aseguradora. Entonces, entendamos esto, la obligación es asesorar y asesorar a los clientes de acuerdo a su necesidad muy específica. Y lo entendemos todos, cada cliente es diferente, cada cliente tiene necesidades muy claras y muy específicas. Entonces, debemos como asesores, pues obviamente entender las necesidades y crear el plan de protección adecuado. Muy bien, entonces, lo que comentaba, un multicotizador permite comparar de forma simple, rápida y efectiva
los planes, coberturas y precios que ofrecen las diferentes aseguradoras. El multicotizador de gastos médicos también es muy útil y valioso. Perdón, aquí está el cotizador de autos, también es muy útil y valioso para el ramo, o un multicotizador también es muy útil y valioso para el ramo de gastos médicos mayores. ¿Sí? Bien. El uso de robots. Sí, esto es bien importante. Y lo quiero comentar porque, a diferencia de lo que es el ramo de autos, el ramo de gastos médicos, pues obviamente las aseguradoras no tienen APIs, ¿ok? No tienen servicios web, como luego se conocen, para efectos de compartirle a su fuerza de ventas y que la fuerza de ventas pueda entrar o pueda hacer una multicotización. No entrar, puede hacer una multicotización. Entonces, eso es el mejor ejemplo de cómo se puede ir incorporando la tecnología en una aplicación práctica que genera alto valor, que genere diferencias y ventajas competitivas. Entonces, nosotros, por ejemplo, en Segutrends, la parte de los robots, otra vez, como lo mencionaba, tenemos la capacidad y decir, bueno, es que una aseguradora no me permite, no hay APIs para poder cotizar, no existen servicios. ¿Pero qué hacemos? Pues todas ya tienen portales. Y las que no tienen portales, por ejemplo, en el caso de gastos médicos, donde se puede cotizar, pues tienen a lo mejor un Excel, ¿sí? Y en ese Excel que comparten a su fuerza de ventas, pues tú puedes cargarlo en tu computadora y hacer cotizaciones en Excel. Entonces, en el caso de gastos médicos, yo creo que somos la única empresa de tecnología que estamos ofreciendo a los agentes multicotizadores de gastos médicos. Hay quien lo usa en sus portales, pero como tal, que lo ponemos a disposición de una fuerza de ventas, creo que somos los únicos. Y esto lo logramos por eso, porque utilizamos un robot de software que interactúa con una aplicación, en este caso el portal de la aseguradora, como si lo estuviera haciendo directamente un ser humano. Entonces, desde el concepto tan simple como cargar tu navegador, ponerle el URL de la aseguradora, el firmarte con un usuario, con una contraseña, el saber dónde picarle para que te lleve un multicotizador de gastos médicos, el capturar el nombre de la persona, el capturar su sexo, su edad o fecha de nacimiento, el tema de ir escogiendo el plan hospitalario, el nivel hospitalario, el deducible, la suma asegurada, el coaseguro, toda esa cuestión, toda esa interacción, la logramos con estos robots, otra vez, ya sea en los Exceles que dan las compañías o en los portales web directo de la aseguradora, y esa interacción pues la llevas y te permite crear un paquete para poder ofrecer el mejor plan de cobertura. Recordemos, en la filmina anterior hablábamos de al asesorar es una obligación, y en ese sentido, pues obviamente esto es muy fuerte, es muy poderoso, ¿de acuerdo? Entonces, es el mejor, creo que ahorita, hablando de tecnología y hablando de multicotizadores de gastos médicos, es el mejor ejemplo o el mejor caso práctico que podremos hablar, que podríamos mencionar, el cómo Segutrends usa los robots para efectos de poder generar o poder multicotizaciones, poder multicotizar y crear los mejores planes de cobertura para los prospectos y para los clientes. Entonces, pues básicamente esto es todo. No quisiera terminar sin antes llevarnos una idea, ¿sí? Y esto es muy claro. La tecnología te permite hacer lo que antes no era posible, ¿sí? Y la invitación es, atrevámonos. Yo creo que el concepto es claro, o sea, hay que buscarlo, hay que hacerlo, es una necesidad, es una obligación. Debemos evolucionar, debemos transformarnos. Debemos siempre estar atentos a cómo cuestiones tecnológicas, y no hablo simplemente de alta tecnología, pero cuestiones tecnológicas en nuestro día a día que se están incorporando, que se están desarrollando todo el tiempo, cómo lo podemos incorporar para poder ser mejores, para poder evolucionar, para poder tener más y mejores capacidades. Entonces, vayámonos con esta idea. La tecnología te permite hacer lo que antes no era posible. Entonces, vivimos en un mundo donde las cosas cambian, en un entorno que cambia todo el tiempo. Entonces, atrevámonos a cambiar, atrevámonos a ser mejores y obviamente entendamos a la tecnología como un aliado para poder lograr esto. Esto es todo.
Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciada Mora, por habernos ayudado en esta sesión de preguntas y respuestas. Y por supuesto, licenciado Raimundo Chapa, gracias por habernos acompañado en esta sesión maravillosa en donde todas y todos hemos aprendido de todas estas herramientas que tú siempre nos proporcionas en beneficio de la profesión de los agentes y las agentes de seguros. Muchas gracias. Gracias a ti, Rosana. Siempre un gusto poder acompañarlos y bueno, estamos a sus órdenes en lo que podamos servir. Qué amable. Te mando un abrazo. Gracias. Buen día. Buen día.